nos presente a nuestro primer ponente. María Laura, adelante. Bueno, nuestro primer ponente es el doctor Manuel Guzmán Blanco, médico cirujano de la UCB, médico internista del Hospital Vargas, cuenta con un Research Fellow de Medicina en Harvard y el Hospital Peter Ben Brigham. A su vez cuenta con un Clinical Fellow en Medicina en el área de enfermedades infecciosas en la Universidad de Maryland. Es jefe de servicio en infectología y microbiología del Hospital Vargas y, como la doctora mencionó anteriormente, es miembro de la Comisión de Ética de la Escuela de José María Vargas. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. El doctor nos hablará de la relación médico-paciente. Gracias, María Laura. Adelante, doctor. Hola, buenos días. Esta foto es especial porque eso fue el 26 de noviembre, el día de la exhumación de los restos de José Gregorio. Y yo tuve la suerte que me invitaron. Y José Gregorio, un buen ejemplo de lo que fue hacer buena relación médico-paciente. Y los invito a que lean sobre José Gregorio y todas las cosas tan importantes que él hizo en beneficio de tanta gente. Así es, gracias, doctor. Vamos a quitar esto de aquí. Bueno, esta exposición, este año, este evento, coincide con una pandemia terrible que ha hecho inclusive repensar la relación médico-paciente. Voy a tratar de tocar en algún momento cómo la pandemia ha afectado y puede seguir afectando la relación médico-paciente. Y un poco porque estamos en años de pandemia, yo quiero dedicarle esto a ustedes jóvenes que han participado y a tantos colegas y profesionales de la salud que todos los días enfrentan esta terrible pandemia. Son unos verdaderos héroes. Y en Venezuela se ha pagado un precio alto en médicos y en personal de salud que ha fallecido por la pandemia, y que descansen en paz y que su dedicación sirva de ejemplo. Para entender la relación médico-paciente, hay que partir de una base fundamental. La regla de oro es el respeto a la dignidad del hombre, de la mujer. Esa es la regla de oro. Y es verdad que ha habido bastantes avances tecnológicos en los años recientes, y esos avances en muchos casos han dado respuesta muy específica a problemas concretos. Pero no son los avances lo que dificulta o incomoda la relación médico-paciente. Esas dificultades aparecen cuando ese conocimiento se aplica a la persona y no se tienen en cuenta su dignidad y sus derechos. Y es muy clave que tengamos una definición, un concepto, algo bien interiorizado de qué es para nosotros una persona. Y tengan bien en cuenta que ahí va a estar la clave de su respuesta ética ante muchas dificultades que vendrán en el camino. Y insisto, es muy importante que esta reflexión sobre quién es una persona sea un paso previo imprescindible para que podamos enfrentar nuestro acontecer diario. Aquí hay varias definiciones. Hace bastantes años hubo una serie muy célebre de Bronowski sobre el ascenso del hombre. Y él definía al hombre como una criatura singular que tiene unos dones que lo hacen único entre los animales, que modela y no es figura del paisaje, y que se distingue de los demás por su riqueza imaginativa, planea, descubre y armoniza sus capacidades. Otra definición dice que lo que caracteriza a la persona es ser autoconsciente, racional, crítico. Y aunque esas cualidades son ciertas, eso puede hacer una distinción entre vida humana solo biológica y vida humana personal. Y tiene el riesgo que si uno acepta que para ser persona hay que ser racional, crítico, autoconsciente, algunos que no son, entonces, ¿qué serían? No serían personas. Sería muy grave reconocer derechos a uno y negarlos a los otros. En opinión de la Comisión Nacional de Ética italiana, hace ya unos 20 años, la simple posesión de la naturaleza humana implica que todo individuo humano es persona. El chiquitico, el grande, el enfermo, el inconsciente, el que está en estado vegetativo.
todos son personas. Por lo tanto, a la hora de atenderlos, a la hora de opinar sobre ellos, no olvidemos que no hay unos más personas que otros. La persona humana es distinta a todo lo que existe. Es el único ser que se puede autoperfeccionar, es irrepetible. Y si no tomamos en cuenta que la vida humana es distinta a todo lo demás, por valioso que sea, por importante que sea lo demás, esto es distinto, tiene un valor por encima de todo valor, y eso tiene una identidad. Lo humano, además, es humano desde el principio. El hombre no se va, por usar una expresión, humanizando, sino que desde el principio es un ser integral. Independientemente de si es en un tubo o es en el útero de la madre, es en la trompa, ese ser empieza en un momento muy específico, que es en el momento de la concepción. Y ese ser termina, al menos su vida humana, el día que se muere. Entonces, si aceptamos que una persona es persona desde el inicio y que termina cuando termina, desde el principio, ese ser es generador de derechos. Y hay un derecho que está por encima de todos los demás, que es el principio al tener la vida. Sin la vida, no hay cómo agregarle derechos a una persona. Y esa dignidad humana es independiente y no reducible a la calidad de vida, porque la dignidad es una propiedad que no admite grado. Para mí, usando esta frase de Juan Pablo II, la cualidad esencial que distingue a toda criatura humana es haber sido hecha a imagen y semejanza de Dios. Y esa dignidad está presente en todos los momentos de la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, uno debe reconocer como persona a cualquier condición de salud, de enfermedad y de discapacidad. El hombre es único y es irrepetible. Por más que un hermano se parezca a otro o que un gemelo sea casi igualito al otro. No, cada uno es distinto, cada uno es uno y cada uno es irrepetible. Y ese ser único e irrepetible, que está formado por alma y cuerpo, comienza en el momento de la fecundación del óvulo por el espermatozoide. E insisto, ese ser tiene derechos constitutivos propios, que no es que se lo da la legislación, la Constitución bolivariana, la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Eso está de siempre, donde esté, es preeminente, está por encima de inclusive cualquier legislación. Y el derecho primero, insisto, es el derecho a la vida. Por haber sido hecho a la imagen de Dios, el ser humano tiene esa dignidad de persona. No es solo algo, es alguien. Y si tenemos esa respuesta, podemos enfrentar con mucha más propiedad la atención de los pacientes que nos acerquen. Facundo Cabral murió trágicamente en Guatemala cuando venía de un congreso y lo asesinaron. Pero poco antes de haber ido a ese congreso, a ese concierto en Guatemala, él dio un concierto estupendo, ya casi como de retirada en el Teresa Carreño. Y él usaba esta frase en una de sus canciones. Un mendigo que estaba tirado en el suelo, muy pobrísimo, y se le acerca y le dice, señor, ¿y usted qué hace ahí tan malamente? Y dice, no, no, ¿cómo que malamente? Yo soy un príncipe. ¿Cómo que usted es un príncipe? Está ahí todo andrajoso y dice, ¿quién es mi padre? Mi padre es Dios, y Dios es un rey. ¿Y cómo se llaman los hijos de los reyes? ¿No se llaman príncipes y princesas? Bueno, hijo, ustedes son princesas y príncipes, porque su padre es rey. Insisto, ni los médicos, ni los padres, ni la sociedad pueden ir en contra de la vida de un ser humano. Y yo diría que menos de los más desvalidos. Y entre los más desvalidos están los que no han nacido, que los que lo podrían defender son su mamá, sus médicos, su gente que está cerca, o los que están ya muy viejitos y muy acabados. Y eso lo hablaremos un poco más adelante. Insisto, el avance científico tiene que tener en cuenta al hombre, su dignidad y sus derechos. Y no todo lo que es posible físicamente es posible o adecuado moralmente. En la relación médico-paciente hay algunos principios que rigen esta regulación. La defensa de la vida, el ejercicio de la libertad y de la responsabilidad de cada persona. Un principio importante es el de la totalidad. Uno puede prescindir de una parte para salvar el todo. Alguien que llega con una herida horrenda en la pierna, desbaratada, sin solución.
Bueno, esa amputación, que es sacrificar una parte del todo, conserva el principio de totalidad porque en el fondo lo que se persigue es salvar la vida. Tiene que haber un principio de proporcionalidad, en que haya una debida proporción entre ventajas y riesgos de lo que uno va a hacer. Y tiene que existir un principio de confianza terapéutica o fe originaria, si lo quieren llamar distinto, con el cual el paciente se ha puesto en manos del médico, que muchas veces va a suplir las ausencias de conciencia y voluntad del paciente. Les recomiendo este texto que publicó el doctor Claudio Urosa. Él es miembro de la Comisión de Ética del Hospital Universitario de Caracas, profesor jubilado de la Escuela Racetti, y tiene un libro muy bello sobre la relación médico-paciente como centro de la actitud ética del médico. Eso creo que se consigue fácilmente en la red. Y tomó algunas frases del texto de Claudio y dice que la persona enferma o la que quiere prevenir una enfermedad busca al médico y al aceptarla da inicio a una relación única, que es personal, bilateral, profesional y ética. Esa es la relación médico-paciente. Y es una relación particular, única, que se da entre personas y entre personas muy concretas, y es bilateral, pues, porque afecta a ambos individuos. Y una parte muy importante del inicio de la relación médico-paciente es la entrevista inicial, porque ese es el instrumento fundamental para lograr los fines que se buscan. Entiendo que muchas veces en las condiciones que trabajamos en los hospitales, poder lograr un ambiente adecuado para una entrevista válida, cómoda, que el hombre enfermo, la mujer enferma se pueda abrir y comentar sus dificultades, a veces no se prestan. En aquellos ambientes donde se exige que no dure más de 5 o 8 minutos la consulta, qué difícil desarrollar un marco de confianza, de diálogo sencillo, profundo, de respeto. Insisto, el ambiente físico debe ser tomado en cuenta, que sea limpio, digno, sobrio, acogedor, y que de verdad el enfermo sienta que le estamos dedicando todo el tiempo a él. Hacer la consulta con el celular prendido y responder el celular cada instante rompe el diálogo, rompe la confianza. Dice, no, a este hombre le interesa más responder sus llamadas y ver lo que hay en el Twitter y en el Instagram que atenderme a mí. Tiempo y dedicación. Hay que centrarse y atender y oír con atención y examinar con atención a la persona que tenemos enfrente. Aunque sea corto, pero que no haya ninguna duda que estamos solo para él, solo para ella en ese momento. ¿Qué hay que saber del enfermo? Bueno, hay que saber quién es el paciente. No solo dónde le duele y a dónde se irradia el dolor y si la fiebre es en la mañana o en la tarde, sino quién es, de dónde viene, dónde vive. Ahora en estos tiempos recientes en Venezuela, sobre todo si veo gente como de mi edad o menores así como Pedro y como Gladys, preguntarles, ¿y dónde están sus hijos? Y la respuesta de muchos es, mis hijos están todos fuera, doctor. Y hay que entender a quién está enfrente, quién lo puede apoyar, con quién se puede contar en caso de dificultad. Es bueno saber qué espera el paciente de la entrevista, de la atención, cómo vive su enfermedad, quién lo acompaña. La pandemia, una de las cosas serias que ha tenido, es que los pacientes que se hospitalizan están solos, con todo el aparataje que significa atenderlos y todos los equipos de protección personal. La relación de cercanía se pierde muchas veces. Hay que saber lo que el paciente piensa de su enfermedad, cómo la entiende, qué sentimientos tiene, si tiene miedo, si tiene angustia, temor a la muerte, temor a la incapacidad. Hay que entender eso, y eso solo es posible con una buena entrevista. Yo quiero hablar en este momento de dos situaciones especiales, que son la relación durante la pandemia y el uso de telemedicina, que ha crecido en este tiempo, y dedicarle la última parte al médico y al paciente moribundo. Estas son láminas de mi hijo Alfonso, que está entre los venezolanos que se fueron. Él está de jefe de infectología en este hospital de Santiago y le ha tocado atender a muchísima gente y le doy las gracias por facilitarme este material. ¿Cómo era la medicina antes de la pandemia? Bueno, compleja, presencial, con alto intercambio entre médicos y personal de salud, no solo en el ambiente hospitalario, en la escuela, en la oportunidad que había de ir a congresos, a trabajar en la vida social, muy pendientes de los avances de la tecnología, humanizada.
porque fundamentada básicamente en la confianza entre el paciente y el personal, y enfocada en calidad y seguridad de la atención. Muy orgullosa de sus capacidades en la medicina, lo podemos resolver, si podemos destapar las coronarias, si podemos revertir la fibrilación con un corrientazo, bueno, muy confiados en la capacidad. ¿Y qué ha cambiado? Perdimos lo que nos daba seguridad, hay miedo de atender enfermos con una enfermedad que de contagiarla y tener enfermedad subyacente o tener más de determinada edad, o aún sin ninguno de esos factores podemos complicarnos, da miedo y da incertidumbre sobre el futuro. Y él ha visto, y aquí hemos visto, enfermar y morir compañeros, amigos, gente cercana. Y aunque ha sido espectacular el avance de la ciencia, no habían pasado 3 semanas y ya se había identificado el virus y se había caracterizado su genética y se habían desarrollado pruebas de diagnóstico y de anticuerpos. Bueno, no están todas las respuestas. Todavía hay una mortalidad importante, sigue en expansión en el mundo y aunque los números venezolanos están un poco escondidos, está activa en Venezuela claramente y yo tengo la sensación que hemos subido en las últimas 10 días, 15 días, y se empieza a tener desconfianza, pero se aleja uno de los pacientes. Y además, las patologías no relacionadas con la pandemia se han dejado de atender, las vacunas de los niños, la atención de despistaje de enfermedades malignas. Hay gente que ha perdido ciclos de quimioterapia o sesiones de radioterapia, no han ido a controlarse la tensión o controlarse la diabetes. Y eso se ha visto en el mundo y en Venezuela. Con todo ese aparataje, claro, este es un enfermo crítico, probablemente sedado, pero un poco difícil hacer una acción personal. ¿Y qué se nos viene? Bueno, ese uso de mascarilla, lavado frecuente de las manos, llegó para quedarse. Y es verdad que se ha mejorado el respeto hacia la profesión de salud, pero eso se puede perder. Y tenemos, haciendo las cosas bien, que mantener. El teletrabajo, la telemedicina, pareciera que ocupará parte importante de nuestro futuro. La Facultad de Medicina tiene un programa estupendo en SOS Telemedicina, donde la gente puede llamar a consultar sobre COVID. Y bueno, van más de 63 millones de casos en el mundo, más de 1,5 millones de muertos en el mundo. Y podemos decir que esto está todavía lejos de terminar. ¿Y será la solución la vacuna? Bueno, ya vi que mañana tienen una sesión. Probablemente sí, pero falta para que la vacuna se distribuya ampliamente. Entonces, ojo, como médicos y en la relación médico-paciente tenemos que aceptar nuestras limitaciones. Tenemos miedo ante lo desconocido, pero enfrentémonos, valoremos la telemedicina. Apreciemos en su justo valor tantas enfermeras, tantos técnicos respiratorios, tantos bioanalistas, tantos auxiliares, tantas camareras que entra a los cuartos, limpia, atiende, cuida. Respetemos, admiremos lo que hace. Y bueno, está claro que así como estamos haciendo hoy, la educación a distancia, por lo menos en el tiempo futuro inmediato, va a dominar el intercambio de información. Sorprendió al mundo. Esto va a demorar en que volvamos a nuestro funcionamiento habitual, pero bueno, estamos obligados a adaptar. ¿Qué decir del paciente moribundo? La muerte muchas veces es consecuencia inevitable de la enfermedad. Y en ese momento la relación médico-paciente cambia. Ya no le voy a devolver la salud. Ya lo que voy a tratar es de evitar el sufrimiento. Entendido, no solo en su aspecto físico, sino también en todo lo que significa de angustia, dolor psíquico. Y el objetivo primordial aquí cambia. Eliminar el sufrimiento no debe entenderse como eliminar al que sufre. Sería como decir, bueno, hay muchísimos pobres en el mundo, vamos a matar un poco de pobres y habrá menos pobres. No, ni uno ni otro. En la atención de los pacientes con enfermedades muy graves, muchas veces surge ese argumento de vida que no merece ser vivida, como una justificación a la intervención activa para acortarla. Esto no está lejos de ser discutido en Venezuela. No voy a hablar de política, pero si surge una nueva asamblea en la cual no creeré, creo que uno de los temas que tratarán de introducir es temas como eutanasia y otras cosas de ese tipo. Recordar que la persona es el hombre mismo, en cualquier condición. Y es verdad que la familia, los médicos se cansan de un enfermo que no mejora, que prolonga su enfermedad, que prolonga sus costos. Pero en ninguna circunstancia podemos deliberadamente
provocar la muerte del enfermo. Seamos delicados con la vida. ¿Qué significa sufrir? Bueno, el dolor como señal de alarma es útil porque permite investigar de dónde viene, cómo actuar para aliviarlo. Eso le da un sentido al dolor, pero no es el único sentido. Si uno puede encontrarle una explicación que ilumine la vida del que la padece y del que está cerca, incluyendo al médico, podemos iluminar la vida de la gente. Nuestra sociedad tolera muy mal el sufrimiento y queremos excluirlo de la vida y de los que atendemos, pero el enfermo moribundo, el enfermo terminal, tiene derecho a que se le atienda, a que se le dedique el tiempo necesario y a que se le siga considerando como ser humano. Por lo tanto, es obligación fundamental del médico el alivio de ese sufrimiento. Y esto es del Código de Deontología vigente para los médicos venezolanos. No se puede, en ninguna circunstancia, provocar deliberadamente la muerte del enfermo, aunque él o su familia lo solicite. Insisto, uno puede cansarse, uno sufre mucho, uno quisiera que se acabara, uno quiere que no se le acabe el dinero, pero no puede el médico en ninguna circunstancia provocar deliberadamente la muerte del enfermo. ¿Qué hacer ante el enfermo terminal? Bueno, primero hacer un buen diagnóstico. A mí no me gustaría que el médico que me atiende y yo tengo una enfermedad bien seria diga, no hay nada que hacer. Claro, lo que no sabe él es que sí hay que hacer. Y a él lo que le falta es estudiar. Bueno, ojo, hay que estar obligado a conocer la ciencia para saber en dónde hay opciones y dónde no las hay. Y ahí tomar las decisiones. Recuerden que el enfermo con enfermedad fatal tiene derecho a saber la verdad de su padecimiento, si es que quiere. Y ese derecho, además, le permite participar en los que están mentalmente competentes en las decisiones que vienen. Recuerden, ese derecho es del paciente, no de la familia, que a veces quiere intervenir. Cada quien le tocará tomar la decisión en el momento correcto. Un enfermo puede pedir que no le hagan tratamiento y una vez bien razonado, uno tiene que respetar. Realmente, respeta y consagra el derecho de autonomía en las decisiones, que son solo posibles en el enfermo que está bien informado. Ahora, la manera de informar es esencial, ya que del médico, además de la verdad, tienen que venir palabras de consuelo y esperanza. Y esa obligación con la verdad no excluye la obligación con la esperanza. Insisto, hace falta competencia para reconocer claramente la proximidad de la muerte y permitir al enfermo realizar con lucidez decisiones trascendentales en el manejo de su vida. Uy, tengo años que no hablo con mi hermano, mi hijo está lejos, quiero reconciliarme con alguien o tengo que disponer mis bienes o quiero que me asista un sacerdote. Y recuerden, ustedes tienen obligación grave de permitir la recepción de asistencia espiritual a los pacientes moribundos, bueno, respetando su creencia. Luis Racetti era agnóstico, pero él decía que se procedería inadecuadamente al no permitir la asistencia espiritual. Y él, la experiencia que él tenía, es que no era que el enfermo se ponía peor cuando venía el sacerdote, al contrario. Él lo que veía después que se iba el sacerdote era paz y sosiego en el enfermo. Esto está escrito hace mucho tiempo, pero una paciente le dice al médico, doctor, ¿quiere unirse a mi oración? Y el médico decía, bueno, yo soy un médico de Harvard, ¿cómo voy a estar rezando aquí al lado de una paciente? ¿Y qué van a decir los demás? Y bueno, el hombre le daba vuelta la cabeza para atrás y para adelante. Pero bueno, después de una recepción sobre pro y contra, dice, está bien, señora, rezo con usted. ¿Y cuál es su oración? Bueno, mi oración, Señor, dale a este médico sabiduría para que tome la mejor decisión. Y la respuesta del médico fue, amén. Qué bella respuesta. Déjeme terminar con estas breves reflexiones. Al médico no lo hacen las épocas y son escritas por gente tan valiosa. Al médico lo hace el corazón del profesional y la arquitectura de bondad que acompaña el ideal de su vida. Decía Racetti que no es la moral la que debe adaptarse a la estructura social, es la estructura social la que debe obedecer las exigencias de la moral. Y él le decía a los jóvenes médicos de su país en su momento, vean en cada enfermo un ser doliente que es necesario aliviar o consolar. Vean en cada colega, en cada hermano, un hermano que puede errar, como vosotros, como ustedes pueden equivocarse. Nunca basen su reputación sobre arruinar la reputación ajena,
sino sobre la base de su propia obra honorable y digna. Conserven siempre la frente alta, las manos limpias y la conciencia tranquila, y serán felices. Tienen bellos ejemplos en Venezuela, de antes, de ahora, de siempre. Racetti, Rizque, José Gregorio Hernández, muchos, muchos. Y no tenemos que buscar en ningún otro lado los venezolanos ejemplos. Estén orgullosos de ser médicos venezolanos, de ser egresados de la Escuela Vargas, y que Dios los bendiga. Gracias, doctor. Excelente. Pues, aquí estoy. Muchas